Aquí en Proverbios 16, 18 encontramos una cita que nos va a llevar al tema del día de hoy, no porque esta sea una predicación temática, sino porque es el título de esta predicación expositiva que vamos a llevar a cabo en estos momentos. El título que lleva este mensaje es Quebrando Estructuras. Al escuchar la palabra quebrando, bueno, pues creo que todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? El quebrar algo, bueno, pues inmediatamente como que se nos viene a la mente a lo mejor un jarrón, ¿verdad? Que se cae y se rompe, o una madera, ¿verdad? Que llega a lo mejor un karateca y le da un golpe a la madera y la rompe también, ¿no? Y bueno, pues sí, en realidad el día de hoy el Señor quiere romper en nuestras vidas una serie de cosas que el día de hoy vamos a escudriñar, porque casi siempre cuando exponemos la palabra de Dios nos damos cuenta que la manera que ha tenido el ser humano de vivir, de llevar a cabo sus culturas, pues en su mayoría siempre es de una manera paradójica a lo que la Biblia dice. Hay veces que salimos de este lugar y de todos los lugares en donde se predica la palabra de Dios, siempre con una serie de signos de interrogación del por qué a lo mejor nosotros habíamos vivido de una manera totalmente diferente a como lo expresa la Biblia, a como lo manda, ¿verdad? Incluso la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, a final de cuentas, para todos los que somos hijos de Dios, es una carta de amor que el Señor nos ha dejado con una serie de instrucciones, con una serie de mandamientos, con una serie de consejos, de advertencias, una serie de denuncias, ¿verdad?, que se llegan a hacer en contra de las falsas doctrinas. Es una carta de amor que nuestro Padre nos ha dado para que nosotros, por medio de esa carta, podamos entender claramente el corazón de nuestro Señor, podamos entender claramente el carácter de Cristo, no el que el hombre ha querido formar por medio de sus filosofías, no lo que el hombre ha querido formar por medio de sus experiencias, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre quiere formar a un Dios totalmente parecido al hombre, totalmente lleno de las mismas imperfecciones incluso que el hombre tiene. Pero vemos a través de la palabra que es algo muy diferente lo que el ser humano tiene como concepto de lo que es el hombre. Es muy diferente a lo que la palabra de Dios nos explica, nos expone y nos enseña. Entonces, aquí en Proverbios 16, 18, sabiendo que los proverbios precisamente son consejos inspirados por Dios, son consejos que traen a su pueblo para que cada uno de nosotros podamos entender esas advertencias, ¿verdad?, que muchas veces el Señor nos da, para que nosotros no andemos como en el mundo, tropezando y tropezando nada más porque estamos ciegos y no sabemos ni siquiera por dónde está el camino. Sabemos perfectamente bien que nuestro Señor Jesucristo es esa luz que nos da la oportunidad de ver lo que otros no ven. Amén. Y bueno, aquí en Proverbios 16, 18 dice la palabra de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Señor mi Dios, en esta tarde queremos pedirte de todo corazón, Señor, que seas tú el que nos hable a cada uno de nosotros directamente a nuestros corazones, Señor. Sabemos perfectamente bien que nosotros tenemos ese privilegio
de saber que tu Espíritu Santo puede venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, a decirnos claramente lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Por eso es que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, invocamos ese poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que todos nuestros sentidos, tanto naturales como espirituales, estén receptivos a tu palabra, a tu consejo, a tu instrucción, Señor, que el día de hoy quieres traer para nosotros. Señor, yo soy simplemente un mensajero, pero tú eres el mensaje, mi Dios. Y en este momento estamos en este púlpito delante de ti y de parte de ti, Señor, para que tu palabra venga directamente a nuestros corazones a derribar, a quebrantar todas esas estructuras que estorban para que nosotros podamos conocer cada día más tu carácter y conocer cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas, mi Dios. Aquí estamos delante de ti pidiendo que todo esto sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok, lo paradójico, como ahorita lo comentaba, lo paradójico que llegamos a ver en Cristo es que el ser humano tiene una idea muy diferente de lo que es el éxito o de lo que es la victoria. Y la Biblia, a final de cuentas, nos ha expresado desde que nuestro Señor Jesús tuvo ese acto sacrificial en la cruz, cómo Él, de una manera perdiendo, Él ganó lo que ningún ser humano podría llegar a ganar con todos los esfuerzos que el ser humano pudiera querer hacer en sus vidas. Pero ¿por qué es paradójico? Porque el hombre, cuando conoce a alguna persona que tiene humildad en su corazón, cuando conoces a una persona que es débil, el hombre se quiere enseñorear del humilde o se quiere enseñorear del débil. Por eso es lo paradójico. Sabemos que con nuestro Señor Jesucristo precisamente pasó esa situación. Por eso es que los romanos de aquel entonces, por eso es que los fariseos, por eso es que todos aquellos que se quisieron enseñorear de nuestro Señor Jesús pensaron que ellos habían ganado. Pero aquí el resultado que todos nosotros conocemos es que nuestro Señor Jesús ganó perdiendo, aparentemente, ¿verdad? Eso es precisamente lo que el día de hoy el Señor nos quiere hablar. Por eso es que este tema tiene por nombre quebrantando estructuras, porque todos los seres humanos estamos llenos de estructuras, amados. Todos los seres humanos tenemos esas estructuras que se fueron edificando conforme a nuestra cultura, que se fueron edificando conforme a nuestras necesidades físicas, se fueron edificando conforme a nuestro orgullo, ¿verdad? Porque todos, absolutamente todos, nacimos con un orgullo, con un ego, que ese ego nos fue dando una manera de pensar totalmente diferente a la manera de pensar que Cristo tiene. Pero ¿qué sucede? Que precisamente lo primero que Dios viene a hacer a nuestras vidas es no una transformación, porque también hay veces que nosotros pensamos que Dios va restaurando nuestras vidas. En realidad eso es lo que no pretende Dios en nosotros. Dios pretende reconstruir en nuestras vidas, no restaurar. Las personas que sepan de construcción sabrán a lo que me refiero. Cuando tú vas a restaurar una casa que a lo mejor se está cayendo, pues simplemente vas a hacer ciertas remodelaciones, ciertas cosas, pero dentro de la misma estructura. No, Dios no tiene esa intención con nosotros. Él tiene la intención de destruir completamente la edificación que está, a final de cuentas, toda destruida, valga la redundancia, porque ya no estando en Cristo está destruida la edificación. Entonces Dios viene y quita todas esas estructuras
esas estructuras que no sirven absolutamente de nada para reconstruir algo que va totalmente de acuerdo al corazón de Dios, no al corazón del hombre, porque sabemos perfectamente bien lo engañoso y lo perverso, ¿verdad?, que es el corazón del hombre. Entonces aquí cada uno de nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios en Proverbios nos está hablando que hay algo que viene antes del quebrantamiento, algo con lo cual nacimos todos, y es un pecado del que Dios nos ha estado hablando frecuentemente. Se trate el tema de lo que se trate, pero siempre viene a colación la arrogancia, viene a colación el orgullo, la prepotencia, versus la humildad, ¿verdad? Aquí vemos que en Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y precisamente, ¿por qué la soberbia? Porque esa soberbia es la estructura principal que tiene que ser demolida por nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios lo dice claramente, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, para que nuestro Dios pueda construir, como lo dice la palabra, un templo santo en cada uno de nosotros, se necesita demoler todas esas estructuras que nosotros tenemos. Hay muchas estructuras que ahorita se nos pueden venir a la mente, estructuras religiosas, estructuras filosóficas, estructuras de distracción, como los muchachos que están allá en la esquina muy distraídos y no están poniendo atención. Hay muchas estructuras, ¿verdad?, que no nos permiten que nosotros lleguemos a estar alineados a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el Señor en estos momentos nos quiere hablar que entendamos que lo que el mundo nos ha enseñado definitivamente no es, como los chavos de los 80s dicen, no es la neta del planeta, no es la verdad. Es una realidad que simplemente el ser humano ha construido, pero no es la verdad. Recuerden que la realidad puede ser subjetiva, pero Cristo no es subjetivo, Él es totalmente objetivo. Entonces, la realidad alterna que el mundo, que las culturas han llegado a enseñarnos, no tienen absolutamente nada que ver con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una estructura que se ha llevado a cabo incluso en la iglesia evangélica, una estructura que, como se los dije, ha sido edificada en base a la soberbia, en base al orgullo que el ser humano tiene. La mayoría de todos los mensajes que llegamos a ver, llámese mensajes humanistas, llámese mensajes incluso evangélicos, entre comillas, casi todos esos mensajes tienen un concepto antropocéntrico, o sea, humanista, que todo es pensando en el ser humano, todo es pensando en el beneficio que el ser humano debe de tener, en la autovaloración que el ser humano necesita tener. Esas ideas que hemos estado viendo ya de estas filosofías modernas, bueno, casi todas las filosofías a final de cuentas siempre han sido creadas por los humanos, de tal manera que esas filosofías, que esas enseñanzas siempre tienen como centro al ser humano. Y la Biblia habla del ser humano cosas terribles, amados. Precisamente ahí es donde tenemos que empezar a romper las principales estructuras que han sido creadas en nosotros. Nosotros no somos el centro de este mundo. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos, no antropocéntricos. Y ese ha sido el grave problema de todos los mensajes, bueno, la mayoría de los mensajes que llegamos a escuchar de parte de cualquier ser humano. Por eso ahorita yo invoqué al Espíritu Santo para que sea Él el que nos predique, porque si fuera Bernardo Montes de Oca el que estuviera predicando, a lo mejor ahorita ya estaría enalteciendo a cada uno de ustedes, me estaría enalteciendo y estaría diciendo: saquen el campeón que llevan dentro. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios no nos dice esas cosas que andan diciendo por ahí: venga y pare de sufrir, venga por su milagro, venga por sus sanidades, porque Dios está esperando aquí para que les dé todas las riquezas y la prosperidad que usted se merece. No, amados, no, eso ha sido una mentira que el ser humano ha querido crear en el mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera el ser humano siempre se va a querer poner como protagonista. Y ese es el grave conflicto, ese es el grave problema. Y por eso es que la mayoría de los seres humanos llegamos a estar frustrados toda nuestra vida, porque estamos pensando que todo debe de girar alrededor de nosotros. Y si hay alguna persona que no tiene ese aprecio supremo por cada uno de nosotros, o por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de ser, ahí es donde vienen las frustraciones, ¿verdad? Y empezamos a vivir con una serie de problemas. ¿Por qué? Porque nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios no nos habla de eso, amados. Eso ha sido unos textos que han sacado fuera de su contexto para llegar a esos pretextos, ¿verdad?, de decir que nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos aprecia tanto que Él no quería estar solito, y que Él necesita de que nosotros lo vengamos y lo adoremos y que lo veamos, como una serie de filosofías y huecas sutilezas que el ser humano ha ido infiltrando en toda la doctrina que hay en este mundo. En Primera de Pedro 4:12 encontramos precisamente una cita en donde nos habla la palabra claramente de que ese tipo de enseñanzas han sido completamente, no erróneas, porque a final de cuentas les ha funcionado a muchos seres humanos para llevar a cabo las pretensiones que el ser humano tiene, pero sí van totalmente en contra del corazón de Dios. Esas ideas que el ser humano ha querido infiltrar aún en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pensando en que nosotros, por ser cristianos, nosotros ya no tenemos que tener enfermedades, nosotros por ser cristianos ya no tenemos que tener padecimientos, ya no tenemos que tener pobreza, ya no tenemos que tener problemas. Esas filosofías y huecas sutilezas se han infiltrado. ¿Por qué? Porque desconocen realmente el corazón de Dios y desconocen realmente el corazón del ser humano. No se han percatado esas filosofías de la realidad, de la verdad, de lo que el ser humano es y con lo que el ser humano nace. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos con una naturaleza adámica. Y eso es precisamente lo que viene Jesucristo a destruir en nuestras vidas. Viene a destruir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres que vamos a estar padeciendo de muchas cosas. Y si no nos percatamos de esos padecimientos, simplemente vamos a estar frustrados toda nuestra vida. Aquí en Primera de Pedro 4:12, la palabra de nuestro Señor nos dice de esta manera: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, digan conmigo, revelación de su gloria, se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Como muchas veces digo esta frase, ¿verdad? Dios no juega a ser Dios. El diablo no juega a ser diablo. Nosotros no debemos de jugar a ser cristianos, amados. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devorar. ¿Y a quién es a quien va a devorar el enemigo? Pues a todas esas personas precisamente que se confían. Como hace 8 días hablábamos, ¿verdad? De aquellas doctrinas que se han infiltrado mucho en las iglesias evangélicas, donde hablan de un Dios que todo lo perdona, un Dios que es inclusivo, que aún creas en Él o no creas en Él, Dios te va a llevar al cielo y va a dejar vacío el infierno, ¿verdad? Y el cielo va a estar repleto. ¿Por qué? Porque es tan bueno el Señor que, como es inclusivo, a nadie lo va a excluir de su reino. Eso es algo que suena muy bonito, pero es algo totalmente falso. La Biblia no habla de ese tipo de cosas, ¿verdad? La Biblia habla claramente que Él no hace acepción de personas, pero habla de que Él le va a dar la oportunidad a todo aquel que en Él cree de que no se pierda. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo la palabra de Dios nos está hablando de que aún los justos, aún aquellos que, como lo hemos visto en la palabra, que decían: Señor, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios, estuve predicando el evangelio, tenía una iglesia de 20,000 personas, tenía 50 misiones, tenía esto, lo otro, aquello, y el Señor les va a decir: hazte a un lado porque yo no te conozco. Eso lo dice la palabra, amados, y ahorita estamos viendo claramente lo que dice aquí en el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué dice este tipo de cosas nuestro Señor a su iglesia? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos confiamos pensando en que el enemigo está totalmente dormido, en que nosotros, por haber hecho en alguna ocasión una oración de fe, ya nada nos va a pasar, ya podemos estar pecando, podemos estar haciendo una serie de cosas, al fin que ya somos cristianos. No, amado, esa es una manera totalmente errónea de pensar. Hace 8 días, como lo dijimos, el Señor por medio de su palabra nos da la seguridad de nuestra salvación y tenemos ese gozo, ¿verdad? Como aquí lo dice la palabra de Dios, cuando estamos en Cristo, aún con todos los padecimientos que podamos tener, tenemos un gozo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y nos da esa seguridad de nuestra salvación, pero a la vez también nos da ese respeto por nuestra salvación. A la vez nos da la oportunidad de entender el privilegio que tenemos de ser hijos del Rey de Reyes, y nos da la oportunidad de tener esa investidura y de llevarla a cabo como tal. Si decimos ser cristianos, si decimos ser hijos del Rey, entonces esa investidura nos va a llevar a ejercitar nuestra investidura, ¿verdad? Porque qué horrible es eso de decir: sí, yo soy hijo del presidente de la República Mexicana, pero sin embargo ando en las borracheras, ando en la drogadicción, ando en esto, en lo otro, aquello. Qué feo. Dices: ¿y de qué te sirve ser hijo del presidente de la República si tus actos son peores que un hombre vagabundo, que un hombre que vive de la basura? Entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros aquí estamos viendo por medio de la palabra
que el Señor lo que quiere es que todas esas estructuras que hay en nuestras vidas, estructuras que no nos sirven más que acrecentar nuestro ego, esas estructuras deben de ser totalmente destruidas, amados. Aquí la palabra de Dios nos acaba de hablar de los padecimientos que un cristiano debe de tener. O sea, no está diciendo es opcional que un cristiano tenga padecimientos. No, amados, eso es una mentira. No es opcional, porque en este mundo padeceremos aflicción, ¿verdad? Como lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué dice también? Pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. O sea, no se preocupen, sí, aquí podrá haber una guerra tremenda, pero mientras estén de mi mano, mientras estén bajo mis alas, mientras estén en el hueco de mis manos, nada les pasará. Nada que verdaderamente sea relevante. ¿Por qué? Porque para el ser humano es tan relevante cuando tiene uno padecimientos económicos, para el ser humano es tan relevante cuando de repente te llega una gripa, es tan relevante cuando de repente tronaste con la novia o con el novio, una serie de cosas, va, como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando que aquí vemos que nuestro Padre Celestial lo que quiere es romper todas esas estructuras que nos están estorbando para que seamos verdaderamente felices, amados. Esa felicidad que el mundo nos ha mostrado es una felicidad efímera, porque todo, absolutamente todo lo que en este mundo podamos obtener es efímero, se termina en cualquier momento y más rápido de lo que muchas veces nos imaginamos. Entonces, cuando uno llega a caer en un padecimiento, siendo hijos de Dios, siempre va a ser la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tenemos ese grave problema, sobre todo en la cultura evangélica, de que cualquier cosa que te llegue a suceder, luego le empiezas a echar la culpa al chanclas? No, si es que yo la verdad no puedo dejar este pecado. ¿Por qué? Porque el diablo viene y me pone delante de mí el pecado. No, yo no puedo esto, no, yo no puedo lo otro. ¿Por qué? Porque el diablo, no, hombre, como sabe que yo soy tan santo y como yo soy hijo de Dios, todo el tiempo el diablo me está llevando a caer en esto y llevando a caer en lo otro. Y en todo tiempo le estamos echando la culpa al diablo. O muchas veces esas doctrinas, ¿verdad?, que dicen, no, es que el espíritu de drogadicción entró en la familia fulanita, o el espíritu de adulterio está en el matrimonio tal, el espíritu, ¿cuál espíritu? Es un pecado, o sea, es lo que les digo, el ser humano siempre quiere inventar doctrinas en donde él se lave las manos. Vean lo que hacen esas pláticas con los psicólogos y cosas por el estilo. Siempre la filosofía del ser humano te va a llevar a que tú no eres culpable de nada. Siempre te va a llevar a que tú te laves las manos y que le eches la culpa a todo mundo. Y esa es una naturaleza adámica. ¿Se acuerdan, verdad? Lo que sucedió cuando Dios confrontó a Adán. ¿Qué fue lo que hizo? Luego Adán dijo, es que la mujer que tú me diste. Y luego Eva, que dijo, no, pues la serpiente. Y esa es la naturaleza adámica. Es una naturaleza que no queremos aceptar ninguna culpa. Y la Biblia, el Evangelio, nos dice todo lo contrario. Si nosotros no aceptamos la culpabilidad de nuestro pecado, si nosotros no aceptamos que estamos llenos de estructuras que no nos permiten caminar con Dios, si no lo aceptamos, pues el Señor nunca va a hacer nada por nosotros. Si no reconocemos esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, Dios nunca va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Él nos ha dado el libre albedrío precisamente ¿para qué? Para decidir si nuestra prioridad es estar en la santidad o nuestra prioridad es caminar en el mundo. Esa decisión nosotros la tomamos, pero la decisión de las consecuencias, esas sí las toma Dios. Nosotros podemos decidir por qué camino me voy, por el bueno o por el malo, pero las consecuencias, esas sí las decide Dios. Esas sí no las podemos decidir nosotros. Entonces ahí es donde está la situación. ¿De quién queremos depender? ¿De nosotros mismos o del Creador del cielo, de la tierra, del universo, de absolutamente todo?
Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, amados, que comprendamos que esas estructuras, que esas cimentaciones del mundo que se han creado en nosotros no nos sirven de nada, se necesitan romper completamente. Ahora, cuando un cristiano tiene un padecimiento, ese padecimiento debe de ser aprovechado. ¿Por qué? Porque por algo Dios lo está poniendo allí. Si Dios nos está dando un quebrantamiento, hay que aprovechar ese quebrantamiento, no para pedirle a Dios que nos explique el porqué de cada una de las cosas, sino más bien de que entendamos el porqué es que nosotros estamos padeciendo esa situación. Y de esa manera, en una comunicación verdadera con Dios, es de la forma que nosotros no vamos a caer en esas frustraciones típicas de muchos cristianos que hasta se ponen a exigir y a arrebatar y a una serie de cosas y a declarar y a decretar y a confesar positivo, una serie de rollos que no son bíblicas, pero que el ser humano las va inventando para querer manipular al que ellos dicen que es Dios. Pero Dios nunca va a ser manipulado por el ser humano. Colosenses 1:24. Aquí en Colosenses 1:24, acompáñenme esa cita. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Fíjense, está hablando Pablo y está hablando de los padecimientos que él vive como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esas son las riquezas de su gloria, amados. Aquí estamos viendo una palabra que fue escrita con la pluma de Pablo, pero con el corazón de Dios, en donde nos está mostrando cuáles son las verdaderas riquezas que el ser humano debería de esperar y debería de tener como su mayor anhelo, amados. ¿Por qué? Porque son riquezas que no se apagan, que no se terminan. Son riquezas que esas sí son verdaderamente eternas, llenas de gozo y llenas de felicidad. Pero esa es precisamente la lucha que continuamente el enemigo ha estado teniendo para con los hijos de Dios. Ya ni siquiera digo para con los del mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con los del mundo, bueno, pues ellos viven en su... ahora sí que como pez en el agua. Esas situaciones que en el mundo se viven, bueno, pues a final de cuentas, como la otra vez alguien me comentaba, oye, ¿y en dónde crees que el diablo anda ejerciendo más su poder y su dominio? ¿En una cantina o en una iglesia? Le digo, no, pues en una iglesia, ¿verdad? Porque pues en la cantina pues ya tiene cautivados allá todos los que les gusta irse a emborrachar, pues ahí ya los tiene cautivados, pues ahí qué va a estar ejerciendo, ¿verdad? No, pues en la iglesia. Y muy cínicamente el amigo dice, pues entonces mejor vamos a las cantinas, ¿verdad? ¿Para qué vamos a la iglesia? Amados, es la verdad. O sea, el enemigo, él no está a gusto. Cuando tú tienes un negocio y tienes una prosperidad en tu negocio, y de repente llega alguien a vender un mejor producto que tú, a dar mejores precios, y te empieza a ganar los clientes, tú no te vas a quedar contento. Tú vas a buscar la manera, de la forma que sea, de recuperar esos clientes. Es lo mismo que el enemigo trata de hacer.
Si Él nos perdió a cada uno de nosotros, porque para la gloria de Dios nos perdió, y ahora le pertenecemos a Cristo, pero le pertenecemos a Cristo en un mundo que sigue siendo del enemigo, en un mundo en donde el príncipe de este mundo es el enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Como la Biblia lo dice, nosotros somos peregrinos y somos extranjeros, nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero ¿qué pasa? Que estamos conviviendo con el mundo de tal manera que el mundo va a tratar de influenciarnos todo el tiempo. ¿Por medio de qué? De esas estructuras con las que el mundo nos fue construyendo a cada uno de nosotros. Esas estructuras que muchas veces, aunque nosotros ya estamos en Cristo, ya nos dimos cuenta que Cristo es real, ya nos dimos cuenta que Cristo está vivo, ya nos dimos cuenta que la religión no sirve para nada más que para confundir a los seres humanos, ya nos dimos cuenta que lo que Dios quiere hacer es tener una relación directamente con nosotros para construir su iglesia. No las iglesias de esas denominaciones, la pentecostal, la bautista, la católica, esas son denominaciones hechas por los hombres. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no tiene denominación. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene una cabeza que es Cristo y un cuerpo que somos todos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo de alguna forma u otra viene a las iglesias a querer causar divisiones, viene a las iglesias a traer filosofías, huecas sutilezas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, que todo eso, ¿qué es lo que hace? Que empecemos a tropezar y a tropezar y a tropezar. ¿Por qué? Por esas estructuras que no queremos soltar. La mayoría de los latinoamericanos venimos de una de las religiones más poderosas estructuralmente hablando y religiosamente hablando que hay en la humanidad. La mayoría de los latinoamericanos venimos de unas estructuras que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que muchas veces sí decimos, no, pues ya dejamos eso de la idolatría, ya dejamos de estar yendo a esos templos que están llenos de cosas que van en contra del corazón de Dios, ya dejamos esas costumbres paganas que al final de cuentas, cuando nos damos cuenta, son tradiciones totalmente del diablo y no son de Dios, y empezamos a entender esas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, llegamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con todas esas estructuras, así como que venimos con nuestra mudanza, venimos con esas estructuras para quererlas implantar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y como no caben, precisamente por eso es que luego nosotros andamos, híjole, yo pensaba que Dios era así, yo pensaba que Dios era asado, yo pensaba que Dios me iba a llevar al triunfo, yo pensaba que con Dios ya no iba a padecer nada, yo pensaba, como la otra vez ahí en la televisión decían que no es legal la enfermedad en los hijos de Dios, que no es legal la pobreza, híjole, yo pensaba, sí, tú pensabas. ¿Por qué? Por todas esas estructuras que no has querido que Dios derribe en ti. Necesitamos llegar a esos quebrantamientos y aprovecharlos, amados. Esos quebrantamientos no vienen de parte del diablo, vienen de parte de Dios, porque Dios quiere formar lo que a Él le apetece en ti, el propósito, el diseño original para el cual tú y yo fuimos creados. No es para que cada uno de nosotros seamos a lo mejor manipulados como algunos también empiezan a decir, sobre todo los ateos, ¿verdad? Que dicen que somos manipulados por un Dios, que somos títeres, que eso es una mentira total. Eso es como decirle a un padre, oye, no tienes tú por qué ponerle el pañal a tu hijo de 1 año, que se lo ponga él solito, sería una tontería, ¿verdad? Pues es exactamente lo mismo que el humanismo ha querido hacer con esas filosofías, pensando en que nosotros podemos ser independientes y que nosotros, dentro de nosotros mismos es donde está todo el éxito dentro. No, amados, nosotros realmente no servimos para nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estando en Cristo ya es diferente, ya es totalmente diferente la situación, pero no para los fines que el ser humano cree, para los fines que aparentemente el ser humano piensa que es lo más importante. No, lo más importante para Dios no es nuestra comodidad en este mundo. Lo más importante para Dios es que nosotros verdaderamente seamos salvos y que podamos tener una vida eterna.
Y no porque Él se sienta solito y quiera estar acompañado de mucha gente, no, porque Él es misericordioso. Y Él es alguien que quiere que su gracia la comparta con cada uno de nosotros por el amor que nos tiene, pero no porque Él se sienta solito o porque necesite de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y por medio de esos padecimientos, Él tiene planes, amados. No tenemos que empezar a rechazar y empezarnos a frustrar y empezar a buscar una serie de hasta de conjuros, y me cubro con la sangre de Jesús para que nada me suceda. Y como les digo, estructuras religiosas, ¿verdad? Estructuras como si la sangre de Jesús fuera un amuleto, ¿verdad? Como si fuera, o sea, una serie de cosas, amados. ¿Por qué? Por nuestras estructuras. Estructuras que no se han querido, o más bien no hemos querido que se rompan en nosotros. Las riquezas eternas tienen esa comparación como cuando en el mundo vienen y te empiezan a decir, mira, es que si tú compras una residencia en tal lugar, si tú compras unas acciones en tales hoteles en Cancún, o ya saben, ¿verdad? Todo ese tipo de promesas que muchas veces la gente viene a hacerte para venderte algún plan, alguna casa o cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú dices, bueno, pues a lo mejor yo puedo invertir una serie de dinero, de dólares, de pesos, de lo que sea, en esas acciones, pero la esperanza mayor que te da eso es saber que lo puedas heredar, ¿verdad?, a tus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, pues sí, es que a lo mejor, pues para lo que me queda de vida, pues a lo mejor yo lo voy a disfrutar de tal forma y todo eso, pero por lo menos esto lo puedo heredar a mis próximas generaciones. Muchas veces yo pongo esa comparativa o esa forma debatible para con los ateos o para con algunas otras creencias, los que no creen en Cristo. Y la verdad es que si ustedes conocen la esperanza que tienen muchas de esas filosofías o de esas religiones, no tienen nada que ver con la esperanza que la Biblia nos da de una vida eterna. Por eso es que me da mucha risa luego yo cuando llego a platicar con algún ateo, le digo, bueno, y entonces tú, ¿cuál es tu esperanza? O sea, algunos ateos, hagan de cuenta, los budistas, muchos piensan que Buda es su Dios, pero no. Buda es un filósofo y en realidad si tú eres budista, tú eres ateo. Tú no crees en Dios, nada más crees en las filosofías del Buda. Y dices, bueno, ¿y cuál es tu esperanza? No, pues que vaya yo a reencarnar. Que vaya yo a reencarnar a lo mejor en una cucarachita, ¿verdad? O a lo mejor voy a reencarnar en un pescadito, o voy a reencarnar en un no sé, ¿verdad? Esa es la esperanza que tiene un budista, que nunca, que va a ser eterno, pero que va a estar reencarnando en algunos otros animalitos, o en alguna otra persona, o cosas por el estilo. Un musulmán, dices, ¿por qué la mayoría de los musulmanes les gusta el terrorismo? Pues porque su esperanza que Alá les da es que en el momento en que ellos mueran, mientras más actos terroristas hayan hecho a favor de sus convicciones, ellos en el cielo van a tener un harem más grande que los demás. O sea, mientras más actos terroristas hayan llegado a ser, más mujeres van a tener en su harem. Y así, o sea, te pones a preguntarle a muchos de ellos cuál es la esperanza que les da su convicción, y ninguna esperanza que ellos llegan a tener se compara, pero ni tantito, con la esperanza que la palabra de Dios nos da, con la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da de una verdadera vida eterna, en un verdadero reino eterno, con un verdadero rey que es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad es que dices, bueno, pues ni viéndolo por el lado que me conviene, ni viéndolo por el lado espiritual, ni viéndolo por ningún lado, conviene ninguna de esas esperanzas que los demás dan. La única y verdadera esperanza es la que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de su palabra. Ahora, si nosotros seguimos pensando que todo gira a nuestro alrededor, si nosotros seguimos pensando en que ese tipo de conferencias, porque realmente ni predicación se le puede llamar a ese tipo de conferencias,
en donde te empiezan a inspirar, te empiezan a llevar a que tú pienses que eres lo máximo, que eres una persona que tiene una serie de promesas de parte de Dios en este mundo, para que en este mundo gobiernes, para que en este mundo conquistes las naciones, para que saques el campeón que llevas dentro, para que tengas todos esos éxitos que esas conferencias te dan. Solamente, ¿qué es lo que sucede con eso? Que va levantando tu ego, un ego que tarde que temprano se va a caer. Y mientras más alto esté el ego, sabemos que la caída va a ser más dura, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que la naturaleza del ser humano no fue creada para que en este mundo tengamos toda esa prosperidad que te dicen aquellos que ya hasta le apodan el evangelio de la prosperidad. No, amados, eso simplemente lo único que te hace es llenarte de falsas esperanzas, porque el ser humano por naturaleza es un ser padecible. Tenemos padecimiento. En el libro de Job, el mismo Job, acompáñenme a Job, en Job 5:6, ahí en Job 5:6, ahí encontramos cómo las aflicciones es una naturaleza del hombre. O sea, el ser humano ya viene en ese paquete en donde las aflicciones sí son legales en la vida del ser humano. Llámese cristiano, llámese musulmán, llámese católico, ateo, el ser humano tiene por naturaleza aflicciones en su vida. Todas las personas que han pasado por este mundo han pasado por aflicciones, y todos y cada uno de nosotros no debemos de estar pensando en lo contrario, porque es como, ¿se han dado cuenta cómo hay personas que piensan que nunca se van a morir? ¿Sí se han dado cuenta cómo hay personas que sí, a lo mejor tú les dices, oye, ¿tú sabes que un día te vas a morir? Sí, claro, todos nos vamos a morir, pero sin embargo sus acciones en este mundo son como si no se fueran a morir. Están atesorando tantas cosas en este mundo, se enamoran tanto de su casa, se enamoran tanto de su carro, se enamoran tanto de sus hijos, se enamoran tanto de su belleza, se enamoran tanto de todo lo que hay en este mundo, que con sus acciones demuestran que piensan que nunca se van a morir. Entonces, ¿qué pasa? Que de la misma forma, muchas veces cuando tú piensas, cuando tú llegas con la motivación errónea de que porque eres parte del cuerpo de Cristo, ya no vas a padecer aflicciones, ya no vas a tener enfermedades. ¿Por qué? Porque por ahí se atreven en algunos lugares a decir, no, es que si estás enfermo es porque andas con algunos pecados por ahí. O si estás enfermo es porque te falta fe, necesitas tener más fe. Hay lugares en donde de plano los pastores dicen, les prohíbo que vayan a los doctores. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los doctores es porque no tienen fe en que Dios es sanador y los va a sanar en todo momento. Y una serie de cosas, amados, que se van a unos extremos religiosos de tal manera que lo único que han hecho es distorsionar el verdadero carácter de Dios, el verdadero carácter del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Job, fíjense lo que él dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Job, como todos lo sabemos, él era especialista en estos temas, ¿verdad? Él supo perfectamente bien el diseño original para el cual él había sido creado. Él supo perfectamente bien los propósitos que Dios tenía para su vida. Y él supo también perfectamente bien que las aflicciones que cualquier ser humano podamos llegar a tener en este mundo no se comparan, pero ni en el 0.1% de todo el gozo y de todas las bendiciones y de todas las promesas que Dios tiene para nosotros en la vida eterna. En esa vida que es la que tenemos que atesorar, amados. En esa vida que no es la vida natural y material que vemos en este mundo, sino en esa vida espiritual
que no se corrompe, esa vida espiritual que no se termina, una vida que empezamos a gozarla desde aquí en lo espiritual, no en las cosas que el ser humano piensa, sino en lo espiritual. Cuando nosotros verdaderamente hemos permitido que los quebrantos que llegan a nuestra vida sean aprovechados para que Dios forme su carácter en nosotros, de esa manera es cuando empezamos a gozar desde ahorita las bendiciones que vamos a tener eternamente en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces, esas promesas no se comparan pero ni tantito con las aflicciones que podamos tener en este mundo. Nuestro Dios con Job le dio como dicen, una probadita de cómo, soportando las aflicciones en este mundo, dentro del corazón de Dios, sin apostatar de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con muchos que empiezan a tener aflicciones? Apostatan y empiezan, no, yo ya no quiero nada con Dios, porque desde que estoy en Cristo hasta me ha ido peor, y esto, no, ya mejor me regreso al mundo, ya mejor me regreso con los religiosos, ya mejor hago esto, lo otro, aquello, y apostatan de la fe. Pero ¿qué sucede? Que Job no hizo eso. Job no apostató, por más que llegaron amigos a quererlo influenciar, su propia esposa, ¿verdad? Qué palabras tan horribles le decía, que maldijera a su Dios. Ese tipo de cosas el enemigo frecuentemente las trae al corazón del cristiano, pero nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Comprender que así como con Job, con cualquiera de nosotros llegamos a padecer aflicciones, pero ¿qué sucedió? Que como él aguantó todo lo que se tenía que aguantar, el Señor le dio el doble de todo lo que tenía. Y no porque esa sea nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque eso simplemente fue una enseñanza que Dios le quiso dar a todo su pueblo por medio de la vida de Job. Una enseñanza de que no era ni tantito comparable las aflicciones con las recompensas y bendiciones que Dios nos da cuando verdaderamente nuestras estructuras han sido rotas y le hemos entregado completamente nuestra vida a Dios. Aquí en 2 de Corintios 1:3, acompáñenme a 2 de Corintios 1:3. El corazón de este mensaje, amados, más que nada tiene como intención el que comprendamos cada uno de nosotros que es preferible entender estas verdades y no pensar más de lo que realmente nosotros podemos gozar en este mundo. Hay veces que la misma mercadotecnia, hay veces que esa cultura que el ser humano ha fabricado durante toda la vida, en donde pensamos que en este mundo podemos tener un gozo tremendo, cuando nosotros vemos de qué se tratan las películas, de qué se tratan las comedias, de qué se tratan todas esas influencias que llegamos a tener de manera televisiva. Si nos percatamos, casi todo está enfrascado y direccionado a que amemos el dinero, a que amemos el poder, a que amemos las riquezas, a que las busquemos, a que luchemos y que hagamos hasta lo que no por obtener todo eso. O sea, ustedes vean cómo esa ha sido la influencia del mundo en principal instancia, no siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de las películas que llegamos a ver, siempre, ¿cuál es el final feliz? El que la que era pobre termine rica, ¿verdad? A la que era sirvienta termine como la patrona, en que cosas por el estilo. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Pero sin embargo, como ahorita lo estamos viendo, la intención que tiene Dios es lo paradójico que el mundo ha intencionado con nosotros. Que nuestro Dios nos muestra la realidad
nos muestra que no debemos de estarnos enamorando de cosas efímeras, que más bien busquemos el reino eterno. Precisamente porque es que Dios continuamente nos habla de estas cosas, sobre todo en este ministerio. ¿Por qué? Porque es tan fácil caer en las garras del mundo, es tan fácil amar las cosas del mundo, que cuando menos nos damos cuenta, aunque nuestra profesión de fe sea la cristiana, cuando menos nos damos cuenta, estamos cayendo y nos estamos envolviendo y ensuciando en todas las cosas del mundo, que no nos va a dejar absolutamente nada bueno, amados. Y aquí veamos en 2 Corintios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. Mira, dile a tu compañero de al lado, dile: no confíes en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjense, amados, aquí estamos viendo en esta cita algo que es contrario a lo que muchos cristianos llegan a pensar. Hay cristianos que, y es muy común, ¿verdad?, esta frase que te dicen: Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar. Y eso es una mentira, amados. Eso es una mentira precisamente porque el ser humano siempre quiere proteger al mismo ser humano, aún en contra de lo que la realidad o la verdad bíblica nos diga. ¿Por qué? Porque es muy fácil el querer quedar bien con las personas cuando tú les estás dando un consuelo, diciéndoles tú, poniéndote ahora sí que un sombrerito así como para decir: mira, yo te voy a dar un consuelo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar que lleguen cosas en tu vida que tú no las puedas soportar. Aquí estamos viendo cómo el mismo Pablo está diciendo que les llegaron, fíjate, dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. El grave problema es que luego cambian las citas para dar algún mensaje, y por ahí hay una cita en donde habla de que por cada tentación que el enemigo traiga a nuestras vidas, Dios nos da la salida a las tentaciones. Eso sí es bíblico. Pero una cosa es la tentación y otra cosa son las pruebas o desiertos o como le quieran llamar, ¿verdad? Porque algunos esa palabra la llegan a decir muy bíblica. A veces estoy pasando por un desierto o cosas por el estilo. Sí, efectivamente el cristiano puede pasar
por esas pruebas. Pero cuando se trata de las tentaciones, se está tratando de alguna situación pecaminosa, en donde sí, claro, vivimos en un cuerpo pecaminoso que frecuentemente cae en cierta tentación, pero Dios siempre te va a dar la salida a esa tentación. Pero cuando se trata de pruebas, no depende de ti. Cuando se trata de pruebas, el único que te puede dar la consolación es Dios. Y ahí es donde viene la verdadera fe de un cristiano, en donde dices: yo me abandono completamente en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque nada depende de mí, todo depende de Dios. Y ese es precisamente el quebrantamiento que Dios quiere traer a nuestras estructuras, para que nosotros ya no sigamos pensando que podemos ser seres independientes, amados, porque no lo somos. Somos seres totalmente dependientes. Y si tú decides depender de Dios, es de la única manera que vas a agradar al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que depende de su dinero. Hay gente que depende de un esposo, de una esposa. Hay gente que depende de su felicidad, de sus hijos. Hay gente que depende del gobierno. Hay gente que depende del diablo. Hay gente que depende de una religión. Pero cuando tú dependes de Dios, es de la única manera que vas a poder tener el verdadero consuelo. Es de la única manera que tú vas a poder llevar a cabo el propósito original que tiene para tu vida. Y eso es precisamente lo que Dios quiere: destruir ya todas esas estructuras que no nos convienen ni a ti ni a mí. Es normal que un cristiano pueda padecer aflicciones, amados. Es normal que tú puedas decir: es que yo me entrego muchísimo a Dios, diariamente leo mi Biblia, vengo a los discipulados entre semana, vengo a la iglesia, trato de ser una buena persona, trato de llevar a cabo lo que la Biblia dice. ¿Por qué me vienen estas situaciones? ¿Por qué me vienen estos problemas? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, amado. Vivimos en un mundo caído y aquí vamos a tener aflicciones. Pero la diferencia de la gente que no tiene a Cristo es que no hay un verdadero consuelo en esas personas. En el Hijo de Dios hay consuelo. Hay consuelo, ¿por qué? Porque como aquí lo estamos viendo, muchas de esas aflicciones van a ser recompensadas, sobre todo cuando esas aflicciones vienen porque eres cristiano. ¿Cuántas veces no, por ser cristianos, hemos tenido aflicciones, hemos tenido padecimientos? ¿Por qué? Porque hay familiares que ya no nos quieren ver ni en pintura, porque hay amigos que se alejaron de nosotros. ¿Por qué? Porque antes éramos borrachos, antes éramos pendencieros, antes hacíamos las cosas que a ellos les gustaban que hiciéramos. Y el hecho de que nosotros ahora prediquemos del Evangelio, la gente nos ve como apestados. Pero la palabra de Dios nos dice: si tú tienes aflicciones por causa de Cristo, tu recompensa, tu corona de justicia, tus galardones, espéralos en el cielo, no aquí, amado. Ese es el grave problema, que muchas veces nosotros pensamos que por lo piadosos que ya hemos sido, que ya estamos en los caminos del Señor, esto nos va a dar pura vida y dulzura. No, amado. Hay una historia de un misionero que en algunas ocasiones se los he comentado. Un misionero que regresaba a su país después de 20 años que anduvo en las misiones allá por la India. Entonces él regresa a Estados Unidos, no me acuerdo, creo que en California era donde él vivía, ahí vivía su familia, y él anduvo muchos años fuera de su casa, de su ciudad, de donde él vivía, donde estaba toda su familia. Estuvo llevando a cabo su trabajo misionero y levantó muchas iglesias, llevó el evangelio para millares de personas. Y cuando él regresa ya a su casa, ¿por qué? Porque ya el Señor le dijo: ya terminaste de todo lo que tenías que hacer por acá, regresa ahora a tu casa. Entonces cuando él regresa a donde vivía su familia, él al bajarse del avión, bueno, más bien antes de bajarse del avión, desde la ventanilla, él alcanzó a ver que había una multitud con cartelones, ahí pancartas y todo, esperando a alguien. Entonces él momentáneamente con ese ego con el cual nacimos todos los seres humanos, de repente dijo: ¡ay, qué padre! Se ve que aquí me están esperando porque saben todas las cosas tan bondadosas que anduve haciendo por allá en la India. Y en el momento en que él va bajando,
se da cuenta de que no eran para él todas esas fanfarrias, no eran para él esas pancartas. Era para un senador que también iba en ese avión y que iba bajando, y ahí todos los de su partido político ahí lo estaban esperando. Y él, cuando se da cuenta, pues los únicos que lo estaban esperando eran sus hijos y su esposa. Entonces él, cuando iba caminando rumbo para allá, él agarró y dijo: ¿por qué, Dios mío? O sea, ¿por qué, si supieran todas las cosas tan grandiosas que yo hice allá en la India? Y no fue para un partido político, fue para salvar almas para Cristo. Miles de almas se salvaron para Cristo por todo el trabajo que yo hice ministerial por allá. ¿Y por qué nada más mi familia me está esperando? Entonces dice este pastor que él en ese momento escuchó la voz de Dios y que le dijo: es que tú todavía no has llegado a casa. ¿Me explico? Entonces eso es precisamente lo que nosotros debemos de entender, amados. Todas las promesas que están en la Biblia no son como en algunos lugares te dicen. Piensan que ya el reino ahora, y que como nosotros pertenecemos al reino de Dios, ya podemos conquistar las naciones, nosotros podemos tener hasta poderes, ¿verdad? Así como Superman y todos ellos, de que agarran y tocan a la gente para que vuelen, y que de repente avientan y le hacen ¡fua! Y toda la gente se cae. No, amados, eso no lo hacían los apóstoles, porque los apóstoles caminaban en humildad. Los apóstoles no andaban queriendo imperar, no andaban queriendo conquistar naciones, como en algunos casos lo dicen. No, nosotros hemos sido llamados no para conquistar naciones, hemos sido llamados para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio nos dice que seamos mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con esas cosas que nos llegan a llevar a un lugar de donde tarde que temprano vamos a caer. Nosotros no debemos de dejarnos enfrascar por todas esas situaciones. Vean lo que aquí Dios le dice a Pablo en 2 Corintios 12:5, precisamente. ¿Por qué? Porque muchas veces luego uno pretende que por estar caminando en el evangelio hay cosas que se van a conceder, todas las cosas, ¿verdad? Como algunos dicen, todo lo que declares, decláralo, decrétalo y todo se te dará. Y esas cosas no van con el corazón de Dios. Por eso es que aquí en 2 Corintios 12:5 en adelante vemos lo que le dice Dios incluso al mismo Pablo. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, ¿se dan cuenta lo paradójico que tiene las palabras de Pablo con las palabras de aquellos conferencistas de la prosperidad y del triunfalismo? Luego dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios quiere deshacer nuestras estructuras, amados, y solamente en debilidad es como se van a poder deshacer esas estructuras. Ustedes hagan una imagen de una estructura que llega a lo mejor un albañil
a querer destruir para edificar una casa derechita, ahora sí que hecha y derecha, bien bonita, un verdadero hogar para Dios, ¿verdad? Viéndolo en el plano espiritual. Pero el albañil se encuentra con que esas estructuras están hechas de hierro sólido. Esas estructuras no se quieren caer por nada del mundo. El albañil va a llegar y va a decir, bueno, pues como estas estructuras no se pueden caer por nada del mundo, pues mejor me voy a tirar estructuras que verdaderamente estén frágiles, estructuras que sean hechas de simples tabiques, de tal manera que voy a llegar, voy a ir tirando esas estructuras rápidamente para poder construir lo que Dios quiere construir en ese lugar. Por ahí hay un dicho que la gente dice, es mejor flojito y cooperando, ¿verdad? Bueno, pues con Dios así es, amado. Es mejor que seamos flojito y cooperando. Mejor flojito y cooperando, ¿por qué? Porque mientras más nos resistamos a nuestras estructuras, mientras más nosotros digamos, no, es que yo todavía tengo que abrazar estas estructuras religiosas. No, es que sí, yo sé que la Biblia dice que debo de entregarle a Él mis pecados, pero no, yo amo tanto ese pecado y no lo quiero soltar y no lo quiero soltar. Amado, perdóname lo que te voy a decir, pero la Biblia es clara en eso. Dios prefiere que seas frío o que seas caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. A los tibios los vomita de su boca. Entonces, nosotros debemos de entender claramente que si no entregamos completamente nuestra vida a Dios, simplemente estamos jugando al cristianito o cristianoide, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y eso no es a Dios a quien no le conviene, es a ti y es a mí, amado. El que nosotros estemos jugando al cristiano, simplemente eso nos va a traer graves consecuencias a nuestra vida, no a la vida de Dios. Porque si tú crees lo que dice la Biblia, qué bueno. Pero si no crees lo que dice la Biblia, Dios sigue siendo Dios. La Biblia sigue siendo la Biblia. Creamos o no creamos en ella, aquí está, y es una palabra incorruptible que no ha podido ser destrozada por nada ni nadie. Y muchos hay que han querido destruir la Biblia, pero aquí está. Estamos en el siglo XXI y la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. La santidad no es para una época o para otra. Y la santidad no es aquello que muchos, ¿verdad? Los que son seres naturales y no son espirituales, cuando oyen la palabra santidad, luego piensan en un santurrón, luego piensan en un religioso. No, amado, no tiene nada que ver un santurrón con la verdadera santidad. La santidad se abraza por el amor que tenemos para con nuestro Dios. La santidad fluye en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que Cristo haga su vida a través de nosotros. No al revés, amados. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos soltar todas esas estructuras que hemos querido estar abrazando durante toda nuestra vida, y que lo único que están haciendo esas estructuras es separarnos de Dios. Esas estructuras no nos van a llevar más que al infierno, porque no hay otro lugar. No hay limbo, ni hay purgatorio, ni esas marihuanadas que en algunos otros lugares dicen. Eso no es bíblico. Dios solamente habla del cielo y habla del infierno, y habla de una vida de sufrimiento cuando tú no quieres estar con Dios. Y por último, en 1 Corintios 1:25, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria al Rey, bendito sea Dios. Dios quiere deshacer tus estructuras y las mías, amado. Él quiere deshacer lo que es, lo que hay en cada uno de nosotros, porque con eso nacimos, con eso fuimos siendo estructurados, pero con Dios Él quiere destruir completamente lo que no sirve para nuestras vidas, y Él quiere reconstruir un templo de Dios en nosotros. Él, como se los dije ahorita, Él no quiere remodelar esa estructura que nosotros tenemos, no, amado. No, Él quiere quitar completamente ese corazón de ser humano que tenemos para ahí implantar el corazón de Cristo en nosotros. Esa es la intención de Dios. Por eso es que claramente nuestro Señor Jesús dijo que nadie que no nazca de nuevo va a poder entrar en el reino de los cielos. A Nicodemo se lo dijo claramente: necesitan nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Aquí no dijo Jesús: necesito remodelar el alma de las personas. No, amado. Aquí dijo: ustedes necesitan morir conmigo, juntamente conmigo, y resucitar juntamente conmigo. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nosotros dejemos completamente todas esas estructuras, todas esas situaciones pecaminosas de nuestra vida. Que dejemos todos esos pensamientos erróneos que el diablo nos ha traído para vivir de una manera impía, llena de pecado, llena de desorden, amado. Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra vida en el corazón de Dios, que Él sea nuestro cimiento, que Él sea esa base para que nosotros podamos verdaderamente ser edificados en Cristo Jesús. Solamente de esa manera es como nosotros vamos a ser reconstruidos, cuando permitimos que Jesucristo haga su vida a través de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir que pongan su mano en el hombro de su hermano que está a un lado de ustedes, porque eso simbolizará lo que somos. Somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en donde nuestro Señor Jesús es la cabeza, y donde cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder orar los unos por los otros, y de poder orar a nuestro Señor Jesucristo en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Señor, bendito Dios, bendito Padre Todopoderoso, queremos darte muchísimas gracias, papá, porque tú has estado en estos momentos hablándonos directamente al oído, directamente a nuestros corazones, directamente a nuestros pensamientos, Señor, sabiendo, Padre mío, que tú quieres destruir todas esas estructuras que no nos han dejado caminar de la manera correcta, esas estructuras que simplemente nos han llevado a las frustraciones, a la verdadera debilidad, Señor, porque muchas veces pensamos que teniendo un carácter fuerte, aparentemente ese carácter fuerte nos lleva a ser enojones, nos lleva a ser personas intolerantes, y eso no es un carácter fuerte, sino todo lo contrario.
Eso es un carácter débil. Eso es un carácter que no tiene dominio propio. Pero Padre eterno, sabemos que tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mi Dios. Por eso es que en este momento, Señor, nosotros te damos gracias porque has venido a darnos un consejo. Te damos gracias porque has venido a tocar nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de tener a tu Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas para consolarnos, para redarguirnos, para guiarnos, Señor, en toda piedad, para guiarnos en toda santidad. Nos has dado al Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado al Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos sentir como tú sientes, para que podamos pensar como tú piensas, para que podamos vivir como tú vives a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor bendito Dios, queremos en este momento pedirte, Padre, que tu amor, Señor, sea magnificado cada día más en nosotros. Que nuestra mirada, que nuestra voz, que nuestro diario vivir, Señor, refleje al Cristo que está en nosotros. Señor bendito Dios Todopoderoso, queremos pedirte que tú hagas tu vida a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Que todo, absolutamente todo lo que pensemos, que todo lo que sienta nuestro corazón sea lo que tú también sientes, mi Dios. Que ya no estemos jugando a ser cristianos, mi Dios. Que ya no estemos jugando, Padre mío, con la vida eterna, sino todo lo contrario. Que abracemos esa vida eterna que tú nos has dado. Que abracemos esa santidad y la podamos ejercitar, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos, conforme a ese amor que tú has derramado sobre nosotros, mi Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, pidiendo que nos guardes, que guardes nuestros corazones, que guardes nuestras familias, que guardes nuestras vidas, mi Dios, sabiendo que hay tiempos peligrosos, que hay muchas cosas, Padre mío, que han estado aconteciendo en el mundo, pero sin embargo tú nos has cuidado, tú nos has guardado de todas esas situaciones que el mundo acontece, mi Dios. Te damos gracias por ello y te pedimos que derrame sobre nuestras vidas esa bendición de lo alto, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el nombre por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús.